Bueno, esto lo vamos a dejar así nada más en el tema Eucaristía. El siguiente sacramento es el sacramento de la confesión o el sacramento de la reconciliación. ¿Saben ustedes, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a este mundo, cómo se perdonaban los pecados? Porque también había en el Antiguo Testamento el perdón de pecados. ¿Alguien sabe cómo se perdonaban los pecados? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Se hacían sacrificios de animales, exactamente. Iban con el sacerdote, que era otro tipo de sacerdotes. Iban con el sacerdote, llevaban un animalito, lo sacrificaban en el altar. El sacerdote hacía la expiación. También dice que se confesaban los pecados y el sacerdote hacía la expiación y esa persona quedaba limpia de pecado. Por eso cuando Jesús viene y se le acerca a unas personas, les dice, vayan con los sacerdotes. Esas personas tenían pecado y Él los manda con los sacerdotes precisamente para que fueran perdonados de sus pecados. Jesucristo, antes de subir al cielo, tenía que dejar arreglado este asunto. Y es entonces cuando está reunido con sus discípulos y les dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea que quiere decir que cuando hay perdón de pecados, hay presencia del Espíritu Santo. Les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no, es decir, por si alguien no le había entendido, cuando Jesucristo dice lo contrario es porque quiere que el tema quede muy claro. Por eso dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no perdonen de sus pecados, les quedarán sin perdonar. Desde ese momento la iglesia empezó a entender esto, y cuando comienza la iglesia, se comienzan a nombrar obispos, comienzan a nombrar presbíteros, se comienzan a nombrar diáconos, y entonces los presbíteros comienzan a tomar esta autoridad y perdonar los pecados en el nombre de Cristo. Comienzan a transmitirse el Espíritu Santo, la ordenación sacerdotal que vamos a ver más adelante, por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero aquí lo importante es de que el sacerdote es el ministro de la reconciliación. Nos dice Levítico 21:8, al sacerdote lo tendrás por santo. Muchas veces nosotros no, pero hemos escuchado personas que dicen, no, es que, ¿por qué me voy a ir a confesar con el sacerdote? Si quizá el sacerdote tiene más pecados que yo, o es pecador, sí, pero recordemos que al sacerdote lo tenemos por santo, como nos dice la Sagrada Escritura, al sacerdote lo tendrás por santo. Si el sacerdote no fuera santo, el único que puede juzgarlo es Dios. Nosotros tenemos la dicha, la gracia de Dios de que nos dejó este sacramento para que los pecados que tengamos vayamos y los confesemos y seamos perdonados y ya podamos salvarnos. Después tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento casi no es muy utilizado porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que decimos, si vamos a traer al sacerdote para que venga a visitar al enfermo, y casi hay personas que dicen, no, ¿cómo vas a traer al sacerdote para que venga a darle la unción? Pues que ya se va a morir. Y pensamos que este sacramento únicamente se da cuando ya se está uno muriendo, y no.
Este sacramento por eso se llama unción de los enfermos. Si alguna persona está enferma, vamos a leer directo en la Escritura. Dice en Santiago 5:14, los que quieran anotarlo, este es el fundamento del sacramento de la unción de los enfermos. Dice, si hay alguno enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Fíjense, esta es la importancia de ese sacramento. Es una oración, es un viático, como decíamos, que es un sacramento muy importante. Si alguien está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia que lo unjan con aceite. Y si la persona se puede confesar, pues se recibe el sacramento de la reconciliación. Y si ya no puede confesarse, se le puede dar la absolución por medio de este sacramento. Por eso es importante que sepamos que no es un sacramento que ya de alguien que ya a fuerza se va a morir. No, es un sacramento para alguien que a lo mejor va a ser operado, alguien que a lo mejor le detectaron una enfermedad y quiere recibir este sacramento. Pueden acercarse a la iglesia para recibirlo, solicitar este sacramento. Y el último sacramento, ¿cuál es el último sacramento? No, falta primero el orden sacerdotal. Bueno, este sacramento, igual como yo les decía, es cuando el obispo es el único que puede ordenar sacerdotes, y desde los tiempos de los apóstoles, los obispos imponían las dos manos, sobre una persona y le transmitían el Espíritu Santo. Y por ese acto de fe que transmitían el Espíritu Santo, esa persona era ordenada sacerdote. Y esa persona era consagrada al servicio de la iglesia. Por eso nuestros sacerdotes, nosotros los respetamos, porque son personas que tienen de manera especial este sacramento que es conferido por el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo, esa imposición de manos, viene desde los tiempos de los apóstoles. Quiere decir, por ejemplo, el Padre Juan fue ordenado por un obispo. Si tuviéramos el nombre, dijéramos, ese obispo cuando fue ordenado sacerdote fue por otro obispo, y así se va la cadenita hasta los tiempos. Y el primero tuvo que ser uno de los 12 apóstoles. Desde ahí tiene que venir esa sucesión apostólica. Por eso nuestra iglesia tiene tanto valor, porque no es como las iglesias que no son católicas, en donde cualquier persona se levanta y dice, yo quiero ser pastor, y de pronto tienen por ahí una construcción, hacen un templo, llaman a la gente y dicen, yo soy el pastor y ustedes las ovejas. Leen la Biblia, cantan bonito y dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. No es así. Nuestra iglesia tiene un orden. Aquí nadie se autonombra pastor. Aquí nadie dice, yo ahorita quiero ser pastor y voy con el obispo que me ordene. No. En la misma Sagrada Escritura hay muchos requisitos para ser obispo. Hay muchos requisitos, dice San Pablo, que sean personas fieles, personas de confianza, personas de fe, que puedan ser llamadas al ministerio. Entonces nosotros tenemos sacerdotes ordenados directamente por Dios, por medio de la sucesión apostólica. Hay un episodio ahí en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, que dicen que un mago, un hechicero,
¿Alguien vio cuando los apóstoles transmitían el Espíritu Santo por la imposición de sus manos y llegó a ofrecerles dinero para que le pasaran ese poder? Llegó a decirles cuánto quieren para que yo también pueda transmitir el Espíritu Santo por mis manos. Y fue cuando dice la Escritura que le dijeron: aléjate tú y tu maldito dinero, las cosas de Dios no se compran con dinero. Entonces aquí, ¿cuál es lo importante? Que nosotros reconozcamos que nuestros sacerdotes son personas especiales, que son personas santas desde el punto de vista cristiano, que pueden ser pecadores así como nosotros, sí, porque somos personas humanas y tenemos debilidades y tenemos tentaciones, pero esas personas son consagradas especialmente para el servicio, como veíamos en el papelito, al servicio de la iglesia. Podemos ver un poco también del celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal quiere decir que ¿por qué los sacerdotes no se casan? Eso significa celibato. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Vamos a leer Mateo 13:44. Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, y el que lo encuentra vende todo lo que tiene y lo compra. Los sacerdotes están consagrados únicamente al servicio de la iglesia porque ellos han encontrado ese tesoro. Ellos conocieron a Dios y encontraron el tesoro de la fe, y por eso consagran su vida completamente a Dios. Y luego en Marcos 10:28 dice: ninguno que haya dejado casa, hermanos, madre, hijos, quedará sin recompensa y la vida eterna de manera posterior. Quiere decir que esas personas que nosotros conocemos como los sacerdotes dejan todo, dejan esa felicidad que pudieran vivir en un matrimonio, y dice aquí: nadie que hace eso quedará sin recompensa. Dice en otra parte de la Escritura: hay hombres que no se casan por el amor al reino de los cielos, por el amor a las cosas de Dios, por eso no se casan. Entonces, dice en la Escritura, hay personas que no pueden entender esto, sino solo las personas que reciben este don. Y por último, vemos el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio lo vemos desde el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24. ¿Alguien recuerda lo que nos dice Génesis 2:24? Dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola cosa. Y dice: hombre y mujer los creó. Entonces, lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Este sacramento es muy importante. Muchas veces nosotros, en los tiempos en los que estamos viviendo, mucha gente cree que ¿para qué casarse? Dicen: ¿para qué casarse si podemos vivir bien únicamente así? Pero no. En estos tiempos en los que estamos viviendo, el demonio está atacando los sacramentos. Les voy a decir cómo ataca los sacramentos. ¿Cómo ataca el bautismo? ¿Cómo ataca el bautismo? Lo ataca simplemente, por ejemplo, con los que no son católicos, y llega y les dice: no pueden bautizar a los niños porque los niños no creen. ¿Y qué es lo que hacen los que no son católicos? No los bautizan y los dejan que crezcan, y que hasta que crezcan van a decidir si se van a bautizar o no se van a bautizar. Yo les preguntaría a esas personas: ¿y por qué no hacen lo mismo con las vacunas?
¿Por qué no dicen, a ver, no hay que vacunarlo, vamos a esperar hasta que el niño crezca a ver si decide vacunarse o no decide? ¿O por qué no dicen esos papás, a ver, no hay que mandarlo a la escuela, vamos a esperar hasta que crezca y que él ya tenga uso de razón y que decida si quiere ir a la escuela o no? No, nosotros como padres de familia sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Por eso es que nosotros, viendo ese beneficio, les damos el bautismo. Pero el demonio ataca el bautismo de esa forma. La confirmación de la misma manera. Es algo que ellos ni siquiera reconocen. Los que no son católicos dicen la confirmación, pues no. La Eucaristía, ya veíamos hace un rato, ¿cómo ataca el demonio la Eucaristía? Simplemente que diga la gente, eso no es real, eso nada más es un símbolo, unas palabras de Jesús, como cuando dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Y no, ahí en la Eucaristía sí es la presencia real de Cristo, por eso es atacado por el demonio. La confesión, igual hace un rato veíamos este tema también, y cómo ataca el demonio a la confesión, cuando mucha gente dice, yo no me voy a confesar, porque ¿para qué me voy a confesar? Si el sacerdote tiene pecados como yo, ¿y para qué me confieso? Yo me confieso directamente con Dios. Y hay hermanos separados que se confiesan hasta en el palo de un árbol, porque dicen, yo con los ministros no, yo me confieso directamente con Dios. ¿Creen ustedes que esto sea correcto? ¿Confesarse directamente con Dios? A ver, ¿ya se están durmiendo? Ya es la hora, ya está roncando el señor de allá, miren. Ya hasta se tapó con la gorra, yo creo, porque ya tiene sueño. No, porque acuérdense que Cristo dejó el sacramento, les dijo, a quienes ustedes perdonen, les quedarán perdonados, y a quienes no, no. ¿Cómo ataca? ¿Cuál otro sacramento? El de la unción de los enfermos, bueno, ese no. El del orden sacerdotal. ¿Cómo ataca ese sacramento? Diciendo, igual, lo mismo, ¿para qué van con los sacerdotes si los sacerdotes son seres humanos como nosotros? No tienen ellos ninguna autoridad y quieren ellos invalidar esa autoridad que Cristo les dio a los sacerdotes, el orden sacerdotal. ¿Y cómo ataca el matrimonio? ¿Cómo ataca el matrimonio? No sé si ustedes, ojalá que ustedes no, pero dicen que por ahí en otro pueblo, ¿no? En otro país, creo que hasta en otro mundo, dicen, ¿para qué me caso? Si así vivo bien. No, porque alguien que no está casado, que vive en unión libre, es como si estuvieran viviendo, o sea, más bien, están viviendo sin la bendición de Dios. Entonces, esa pareja que tiene relaciones sexuales con el esposo, con la esposa, no lo están haciendo por medio del sacramento. Y cuando no se hace por medio del sacramento, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hay un pecado que aparece en la Biblia y dice el pecado de la fornicación. Se escucha feo, van a decir, ay, qué feo se escucha eso. Pero ese pecado significa eso, es cuando tienes relaciones sexuales con otra persona y no están casados. Ese es el principal pecado. Otro pecado relacionado con el matrimonio se llama adulterio. Este pecado es cuando tienen relaciones sexuales y uno de los dos es casado, es decir, está casado con su esposa, con su esposo, pero tienen a otra persona. Eso se llama adulterio, y ese también es un pecado grave. Hay una lista de pecados graves en la Escritura donde dice, todos los que cometen estos pecados no heredarán el reino de los cielos. Por eso, si alguno de nosotros, pero no, de nosotros no, yo creo que debe ser en otro estado, en otro país o en otro mundo que pudiera pasar esto. Entre nosotros no creo que se dé el caso, pero si llegan a conocer a alguien, al primo de un amigo que esté en alguna situación así, hay que hablar con ellos y decirles,
cásate, porque es un sacramento. Es decir, tú ante Dios no estás casado. Ante Dios, la mujer con la que vives no es tu esposa. El hombre con el que vives, si no estás casado, no es tu esposo. Únicamente se le llama esposo o esposa cuando ya el sacerdote les da la bendición por medio del sacramento, la unión ante Dios. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Hay algo también que se llama la anulación del matrimonio. Esto es algo que se efectuó. Y hay otro que se llama nulidad. Es algo que nunca fue. Muchas veces escuchamos la nulidad del matrimonio. Esto se da en los casos en que las personas quizá fueron obligadas a casarse y no se querían casar. Tampoco ese sacramento también pierde validez. Si alguien dice, no, es que yo no me quería casar, pero me obligaron, entonces ese matrimonio es inválido también. Entonces aquí lo importante es invitarlos a todos a que nos acerquemos a los 7 sacramentos. Bueno, el del orden sacerdotal también están invitados. Aquí hay muchos jóvenes, también Dios los puede llamar a este sacramento del orden sacerdotal. Y los que ya están viviendo y que no están casados, se les hace una invitación a todos a que estemos en gracia de Dios. Ahorita en estos tiempos estamos viviendo una cultura en la que ya nada es pecado. Decimos, por ejemplo, en México o en todo el mundo, ¿no? Dicen, no, pues si tú traes un bebé y lo traes en tu vientre y lo quieres abortar, abórtalo. ¿Por qué? Porque pues es tu derecho, tú mandas, es tu cuerpo, ya no hay pecado. Y ya por eso mucha gente que empiezan a gritar y que ustedes lo ven en la televisión, sí al aborto, queremos el aborto, tenemos derecho. Y eso me estoy quedando corto, porque si ustedes buscan videos en YouTube de las marchas que se realizan hasta en Toluca, una vez se realizó una en Toluca, donde destrozaron varias iglesias, pintaron las iglesias por fuera y algunas se metieron hasta adentro. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre ya quiere mandar, el hombre ya quiere ser Dios, ya dice yo mando, ya dice ya no hay Dios, ya Dios inventó 2 géneros y ya el hombre dice no, ya podemos ser lo que uno quiera ser. Decimos ya, si tú te sientes perro, pues ya vas a ser perro. Y muchas veces nosotros nos estamos saltando la autoridad de Dios. Vamos a tener mucho cuidado en eso, vamos a acercarnos a los sacramentos, vamos a bautizar, pues si vemos a algún niño que no está bautizado, hay que recomendarles a esas personas, por favor, bautícenlo. ¿Por qué? Porque ese es lo que Dios quiere y lo que el demonio no quiere. La confirmación igual, cuando tengan la edad, inmediatamente confirmen su fe. La Eucaristía, acercarse en el camino, es decir, es el alimento. En lo que llegamos al cielo, así nos tardemos unos 50 años, tenemos que estarnos alimentando. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la Eucaristía. Ese es el alimento, el viático que decíamos hace un rato. La confesión, para que no muramos en pecado mortal. Si hoy cometiste un pecado mortal, vete a confesar en estos días. Si puedes al día siguiente, mejor. ¿Por qué? Porque es muy grave si morimos en pecado mortal. El orden sacerdotal, igual están invitados todos los jovencitos que sientan el llamado de Dios, que quieran consagrar su vida al servicio de la iglesia. Pueden acercarse con el padre, pueden acercarse para que puedan vivir un preseminario y puedan descubrir, a lo mejor Dios los está llamando y no se han dado cuenta. Y el matrimonio, el que les decía hace un rato, si alguien dice yo no estoy casado, no lo vamos a condenar, pero sí lo vamos a invitar a decirle, cásate, porque sí es un pecado grave. Entonces hay que acudir con el sacerdote, aunque no hagan fiesta, aunque no haya mole, no haya arroz,
nada más haya carnitas y barbacoa. No, tampoco. Aunque no haya nada, pero que se acerquen al sacramento, para que entonces sí ya estén en gracia de Dios, ya puedan comulgar y ya. Si Dios dice te toca dentro de un mes venirte, ya vamos preparados y ya estamos listos, ya no tenemos miedo a morirnos. ¿Tienen alguna duda acerca de los sacramentos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún sacramento que no le hayan entendido bien? ¿No? Ok. Bueno. A ver, vamos a hacer así como en la dinámica, así de lo que vimos hoy, que ya ahora sí ya saben un poquito más. ¿Ya? ¿Termina? Ok. Nos dicen que ya no, que ya me calle. Dicen, ya cállate, cállate. Entonces, bueno, vamos a terminar. Vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. ¿Cuál es la siguiente actividad?